¿Estamos bien despiertos? Qué bueno. Amén. Hoy tenemos una nueva serie que empezamos este año. ¡Woohoo! ¿Ya están emocionados? Ahora, el nombre de esta serie es Clavados en la misma cruz. Una iglesia rendida, una vida compartida. Ahora les voy a ser completamente honesto. Yo cuando estábamos ahí como tratando de ver qué nombre le vamos a poner a esta serie, yo dije esto como chiste. A mí me pareció como que clavados es una frase, ¿verdad? Bien guatemalteca que no es positiva. Entonces yo dije, este es solo para como alivianar la situación porque estaban pasando los días y no teníamos un nombre. Entonces ahí solo pasábamos nombres y ninguno pegaba bien. Y entonces ahí yo dije, miren, y este puede ser chistoso si le ponemos, estamos clavados en la misma cruz. Y todos como, sí, la verdad no está tan mal. Y así se quedó. Y entonces, hermanos, les tengo que decir a todos, que todos sí estamos bien, pero bien clavados. En esta vida estamos bien clavados. Pero lo que queremos es estar clavados con Cristo en la cruz. Amén. Porque clavados en la cruz morimos a nosotros mismos y tenemos nueva vida en Cristo. Pero ahí no se queda esa nueva vida. La nueva vida en Cristo, siendo nuevas criaturas, siendo transformados por el Señor Jesús, tenemos nosotros no solo nueva vida y nueva rienda para hacer lo que queramos, sino que tenemos esta nueva vida para transformar cómo vivimos y vivir una vida llena de la plenitud de Cristo. Todos los días somos llamados a cargar nuestra propia cruz, a morir al hombre viejo y a vivir como nuevas criaturas en Cristo. Y entonces eso es lo que significa, que cada uno de nosotros debe transformar su manera de vivir, debe transformar quién es y debe transformar sus hábitos para poder realmente cambiar quienes somos y tener esta nueva vida en Cristo. Esto significa de que no lo podemos hacer solos. Porque miren, hermanos, el mensaje de hoy habla de cómo Cristo crea una nueva iglesia, crea una nueva comunidad, y esta nueva comunidad toma ciertas características de las sinagogas, toman ciertas características de la religión en el mundo antiguo, pero más que nada, toma características de los discípulos de Cristo y de la iglesia primitiva y de cómo vivían los cristianos. Hoy los invito a acompañarme a Hechos 11, versículos 19 al 21 y en adelante, donde vamos a estar leyendo la historia de la iglesia en Antioquía. En Antioquía, que era la primera ciudad donde a los cristianos se les llamó cristianos. Esta ciudad era una ciudad bastante peculiar. Era una ciudad, tratando de describirla, era la tercera ciudad más grande e importante del Imperio Romano. Entonces, no era Nueva York, no era Los Ángeles, sino que era Chicago. ¿Ok? Entre las ciudades americanas podríamos ponerlo así. No era la ciudad más importante, no era Roma, no era la segunda ciudad más importante, que era Alejandría, sino que era la tercera ciudad. Y si nosotros leemos las noticias acerca de Chicago y buscamos Chicago noticias, las primeras 5 páginas de Google son acerca de cuánta gente han matado este fin de semana. La ciudad de Antioquía también era, no también, sino que era mucho más despreciada que Chicago. La ciudad de Antioquía, ciertos escritores romanos escribieron: de las grandes ciudades a la par de los grandes ríos, tiran toda la basura en el río y llega a caer en Antioquía. Ellos lo miraban como un lugar feo, lejano, de que solo estaba ahí
porque era necesario. Tenía su área bonita, igual que en cualquier ciudad, pero no te querías salir de esa área hacia cualquier otra área de esa ciudad. La ciudad de Antioquía era la puerta al este. Entonces estaba en medio de la ruta entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Estando en este lugar intermedio, era una ciudad muy cosmopolita. Tenías personas que hablaban cualquier idioma. Tenías personas que iban y venían de todas partes del mundo. Y de la misma manera tenías mucha industria y mucho dinero que se acumulaba ahí, pero también mucha pobreza y mucha esclavitud. Antioquía, siendo esta tercera gran ciudad que se encuentra en medio de la ruta de dos imperios, era el lugar donde los cristianos se les empezó a llamar cristianos. Era un lugar donde se acumulaban las religiones raras, donde habían personas que adoraban dioses griegos, dioses romanos, dioses zoroastros, dioses persas, muchos cultos de misterio, mas aún así era una ciudad donde fue el primer lugar donde el cristianismo hizo el salto desde el judaísmo hacia un cristianismo universal, donde nosotros podemos ser llamados cristianos, donde todo el mundo puede ser llamado cristiano, donde todo el mundo puede entregar su vida a Cristo. Como vemos, es una historia, puede esta ser una historia muy interesante y lo vamos a leer en Hechos 11, 19 al 21 como nuestra primera lectura. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Amén. Tenemos aquí, ustedes se recuerdan de esta gran persecución que se desata. Ustedes saben de que esto ocurre cuando muere el primer mártir Esteban. Y ahí está Saulo viendo y recibe la capa de sus compañeros y dice: yo también voy a ir a perseguir cristianos. Y aquí estamos hablando de que han pasado años, porque sabemos de que algunos judíos cristianos fueron a Damasco, algunos se fueron a Tiro, están esparcidos por la tierra y algunos fueron hacia esta gran ciudad. Y en esta gran ciudad están compartiendo con los judíos, pero más de alguien se le ocurrió, o tal vez habían no judíos en las sinagogas, que era bastante común. Y ellos oían y oían de este Jesús, el Salvador del mundo, el que murió por nosotros, y se hacen la pregunta: ¿y por qué no yo? ¿Y qué evita que yo pueda también ser salvo? Y entonces ellos empiezan a predicar y se dan cuenta de que los judíos tal vez tienen más de alguna resistencia, pero estas personas viviendo en esta gran ciudad cosmopolita, llena de dinero y llena de pobreza, llena de religiones del este y del oeste, llena de personas y llena de problemas, en este lugar hay gente que necesita ayuda. Hay gente que necesita a nuestro Señor y van y le predican. Y entonces ya no solo son judíos, pero son personas que hablan también griego, que nos dice que son simplemente no judíos. Y entonces el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de ellos fueron salvos. Y a través de este movimiento ocurre de que, ¿verdad?, se empieza a escuchar a través de toda la red cristiana y lo oyen en Jerusalén. Continuamos versículo 27. Por aquel, 22. La noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.
un gran número de personas aceptó al Señor. Y entonces aquí vemos que Bernabé llega y se da cuenta de este cambio. Se da cuenta que no solo es para los judíos, sino que muchas personas están aceptando al Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo transformados. Y a través de esto, pues él cambia de opinión de cómo debería ser todo. Aún más personas llegaron a aceptar al Señor. Pero algo hace falta. Aquí en Antioquía es una ciudad grande, cosmopolita, llena de gente de todos lados, de todo tipo. Les hace falta alguien que sepa qué está haciendo. Les hace falta alguien, y Bernabé, siendo lleno del Espíritu Santo, sabiendo qué debe hacer, él va y busca a la persona necesaria para poder crear esta iglesia. Esta iglesia en este lugar complicado. Y va y busca a Saulo. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, versículo 26. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a muchos discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Recordemos la historia de Saulo aquí por un segundo. ¿Dónde él está en su historia personal? Saulo, él fue perseguido. Bueno, Saulo nace en Tarso, eso sabemos, de una familia que tiene dinero. ¿Cómo sabemos que tiene dinero? Porque está bien educado y lo mandan a Jerusalén a ser educado. Él es educado en la mejor escuela de que podía haber en el mundo judío. Y mientras que él está ahí, siendo joven, ve de que están matando a este joven que se llamaba Esteban, primer mártir cristiano, por hereje. Y él está ahí y dice: yo también voy a seguir haciendo esto, voy a defender la fe. Y va y cruelmente va y persigue a los cristianos por Jerusalén. Cuando oye de que se están apartando, no solo están en Judea, pero están también por otros lados, dice: déjenme irlos a perseguir aún más allá. Voy a ir a Damasco y ahí los voy a atrapar. Y lo dejan ir, y en su camino se encuentra con Jesús. Se encuentra con Jesús, queda ciego y le toca que lo lleven a Damasco, donde un cristiano le dice: mira, yo sé qué pasó. Me habló el Señor acerca de ti. Me dijo de que te tengo que recibir. Y lo recibió y él acepta al Señor en su corazón. Después de esto, él sigue aprendiendo un poco en la iglesia de Damasco y luego desaparece. Desaparece Pablo. ¿A dónde se fue? No muy sabemos. Sabemos que pasan unos cuantos años. Pablo dice: y me fui hacia el Áraba. Y esto quiere decir que se fue al desierto, que puede ser literal o no. Porque de la misma manera que hace muchos años aquí en Guatemala volverse evangélico era algo de que te apartaba de tu sociedad completamente, Pablo, sabemos, regresa a Tarso porque ahí lo fueron a buscar Bernabé. Pero cuando llega ahí profesando ser cristiano, seguramente su familia muy respetable, adinerada, de las buenas familias de judíos en Tarso, y aquí está el otro que se convirtió. Seguramente lo apartaron de él. ¿Dónde está Saulo? Pues oímos de que está en Tarso. ¿Y dónde lo voy a buscar si llego ahí? Pues a ver. ¿Qué pasó? ¿No estará con su familia? Pues seguramente no. ¿Qué estará haciendo? Saber. Estudiando en algún lugar donde se pudo quedar. Tal vez estaba ahí aprendiendo a tejer carpas. No sabemos mucho dónde lo encontró, cómo lo encontró Bernabé, pero lo encuentra y se lo lleva de regreso a esta gran ciudad de Antioquía. Y en Antioquía empiezan ellos los dos a predicar juntos. Miren qué par de personalidades son estas. La descripción que tenemos de Bernabé es esto: es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Sabemos de que oye la voz de Dios, de que él entiende, que él ve lo que está ocurriendo, ve de que están llenos de poder estos gentiles, estos griegos, y dice: esto es bueno. El Señor nos está guiando y nos está enseñando de que esto es bueno. Pero él sabe que él no es suficiente, y entonces va y busca a Saulo. Y al buscar al Saulo, ¿quién es esta persona? Es un judío muy educado.
de lo más educado que podías encontrar en su día, de que él tuvo una experiencia personal poderosa con Dios, y él ve a Cristo, y él, aunque fue un perseguidor de cristianos, lo vemos de que él ha sido cambiado, su vida es diferente. Pablo también necesita aprender cómo vivir siendo cristiano. Él es alguien que se convirtió hace poco, que se fue hacia el Araba, que se perdió en el desierto o se encontró en un desierto personal a través de su conversión. Pero lo encontramos aquí de que regresa a Antioquía. ¿Y qué pasa? Él empieza a predicar y predica con Bernabé. Y juntos, al predicar, muchos se convierten. Y nuevamente, versículo 26, cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Crean una comunidad tan fuerte, tan peculiar, tan diferente al mundo de que estaba fuera de ella, de que les cambian de nombre. Imagínense qué necesitaríamos hacer nosotros para que en vez de decir, sí, tú sos Juan, tú sos María, tú sos David, que nos digan, sí, todos estos son del mismo grupo y se nota de que estos son shaddaitas, ¿verdad? Porque son tan diferentes que obviamente es otra cosa. No los llamaban judíos de nuevo, como en otros lugares llamaban a los cristianos judíos. Cuando expulsaron de Roma a los cristianos, también a los judíos, también expulsan a los cristianos. Vemos de que esta es una comunidad muy fuerte que cambió completamente. El poder de Dios estaba con ellos. Amén. ¿Acaso no queremos eso nosotros? Queremos eso. Es algo, esta es un par raro, donde tenemos al perseguidor de cristianos y a la persona llena de fe, que juntos llegan y al enseñar en este lugar, en esta ciudad, en a ver, ¿cómo se llama? Esta peor ciudad del imperio, cuando llegan a este lugar lleno de inmundicia, lleno de contradicciones, lleno de tensión, crean la iglesia cristiana, y una iglesia cristiana poderosa, creyente, llena de fe. Versículo 27. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo en medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Vemos aquí que Bernabé y Saulo crearon esta comunidad, y esta comunidad no solo es llena de fe, llena del poder del Señor, no solo es una comunidad mixta de judíos y cristianos, no solo son tan diferentes de que se les cambia de nombre, también son inmensamente generosos con sus hermanos. Y vemos de que, ¿verdad? Esta es una gran ciudad, que había dinero en la comunidad y lo mandan a un lugar donde había menos. Van y ayudan a sus compañeros, a los otros cristianos. Esta iglesia es muy diferente, y esto es todo lo que nos dice acerca de ellos, básicamente. Tenemos aquí poca información acerca de la iglesia en Antioquía, y solo en el capítulo 13 tenemos un poquito más acerca de cómo actuaban. ¿No les parece a ustedes interesante esto? Es el primer lugar donde les dicen cristianos, están tan diferentes de que les cambiaron de nombre, y aún así tenemos muy poca información. La información que tenemos son básicamente unos 25 versículos. Y en estos 25, si no 15, ¿cuánto es? 15 versículos del Hechos 11, versículos 19 al 30, y Hechos 13, del 1 al 3. Esto es todo lo que sabemos de ellos, más la iglesia de Antioquía se vuelve el centro misionero de todo el imperio romano. De Antioquía salían misiones por todo el imperio, al este y al oeste.
Bueno, no, al oeste y al este también. Y tenemos aquí este centro cosmopolita de que llegaban todas las contradicciones y todas las religiones del mundo, y de aquí explota la iglesia más allá. ¿Qué es lo que era tan diferente? ¿Qué es la salsa especial de la iglesia de Antioquía? ¿Qué es lo que en ellos vemos la transformación de estas personas? Vemos de que ellos ya no son solo ellos mismos. Ellos se hacen tan diferentes de que ya no son la iglesia de Antioquía. Ellos son cristianos. El primer lugar, en muchos otros lugares también pasó, pero en este fue el primer lugar, y eran tan interesantes, tan diferentes, de que lo exportaron por todo el mundo. Y ellos tenían algo de que me parece a mí que podemos aprender nosotros. Y es lo que de verdad importa. ¿Y por qué es de que somos nosotros una iglesia unida, una vida transformada, clavados en la misma cruz? Porque ellos lo oyeron y se lo creyeron. Entendieron de que estamos todos clavados en esta vida. Todos estamos pasando por penas, todos estamos pasando por dificultades, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Todos tenemos algo de por qué quejarnos. Si alguien dice, yo no me quejo de nada, entonces tal vez se queja porque tiene demasiado dinero y no sabe qué hacer con él. ¿Verdad? Todos tenemos más de algo. Y aquí en la iglesia de Antioquía podemos ver cuando deciden enviar a Pablo y a Bernabé, encontramos de que tienen un método en el cual ellos fundan esta iglesia. ¿Cómo deciden qué van a hacer? ¿Están listos? Capítulo 13, versículo 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Quedémonos ahí por un segundo, porque su nombre es un nombre latino. Luego tenemos a Lucio de Cirene. Lucio de Cirene probablemente era un judío de Cirene de los mencionados anteriormente. Uno de los primeros que comparte el evangelio a los griegos y a los no judíos. Entonces, si es esto, entonces él es un innovador, miren. Un adoptador, de los primeros adoptadores de nueva tecnología. Ahorita él usaría, bueno, no, ahorita yo ya no sé qué tecnología es esa. Usaría inteligencia artificial para compartir el evangelio. Tenemos aquí a uno de los primeros adoptadores. Luego tenemos a, ¿cómo se llama? Manaén. Manaén, quien se crió con Herodes el tetrarca. Herodes no era un judío. Esto vale la pena saberlo. Herodes y su familia eran amonitas. Eran de afuera de Judea. Los romanos los ponen como reyes. Entonces él probablemente tampoco es un judío. Se crió con esta familia. Probablemente es de la misma etnia, lo que lo hace una amonita. Y sabiendo de que se crió a la par del rey, la probabilidad era de que era de estatus muy alta en este lugar. Y finalmente tenemos a Saulo, súper educado, de la élite judía, romano de Tarso, que ex perseguidor de cristianos. Otra vez, este es un grupo diverso. Vemos a personas que vienen de aquí y de allá, de saber ni dónde. Pero, ¿verdad? Tenemos 2 judíos, tal vez 3. Y 2 de ellos no nacidos en Jerusalén o en Judea. El tercero es posible. Tenemos este grupo bastante extraño, diverso, predicándole a esta iglesia que también es muy diversa. Y juntos, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen? Versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Tenemos aquí la salsa secreta de la iglesia de Antioquía. Tenemos por qué eran tan diferentes. Porque ellos podían
confiar enteramente en el Señor. Podían oír la voz del Señor y actuar en ello. Y podían confirmar las palabras del Señor uno con el otro. Juntos ayunaban y participaban en el culto del Señor. Y entonces el Espíritu Santo habló. Hermanos, esto no es algo raro. Solo en lo que hemos leído, el Espíritu Santo ha hablado varias veces. El Espíritu Santo nos habla constantemente en nuestro corazón si nosotros tenemos oídos para escucharlo. Entonces podríamos nosotros realmente seguirlo y seguir sus perfectos planes para nuestras vidas. Pero ellos no se quedan con la duda. Dense cuenta, no se quedan con la duda si el Señor les habló o no. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos quedado con la duda? Yo puedo decirles fácilmente que me ha tocado, que yo he estado orándole a Dios, Dios, por favor, dame una solución para este problema. Clamándole al Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamándole al Señor, orando, buscando, y ¿verdad? En algún momento, quizás oigo la voz del Señor, tengo una intuición, cambia algo en mi corazón y yo me quedo, pero eso no era lo que yo quería. Señor, seguro sos tú, no me lo estoy imaginando. Tal vez me lo estoy imaginando, tal vez lo ignoro. ¿Qué pasa con la iglesia de Antioquía? ¿Qué es diferente? Inmediatamente vemos de que ellos hacen algo aparentemente continuamente, sin parar de que nosotros no hacemos tan seguido, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor. El Espíritu Santo dijo, guárdenme a Bernabé y a Saulo. Vemos ahí que ellos ayunaban y vivían en esta comunidad y juntos participaban en el culto del Señor. Nadie se quedaba sentado sin hablar. Hermanos, todos los días que nosotros estamos aquí, que participamos en un culto del Señor, juntos deberíamos participar. Deberíamos juntos ayunar, juntos buscar a nuestro Dios. No nos podemos quedar quietos. La iglesia juntamente participaba y escuchaba al Señor. Y entonces, cuando oyeron eso y tuvieron la idea de que el Señor les había hablado, cuando tuvieron la percepción, el cambio en el corazón, ¿verdad? Que la idea les cayó en la cabeza, ¿qué hicieron? Así que, después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la iglesia de Cristo? ¿Qué hacen los cristianos para poder oír y confirmar la palabra de Dios, del Espíritu Santo en sus vidas? Ayunan, oran e imponen manos. O si lo quieren poner de otra manera, escuchan al Señor, viven en un lugar donde pueden escuchar al Señor, luego confirman unos con los otros y finalmente envían a aquellas personas a aquello que los está llamando Dios. Hermanos, esto es lo que se nos llama a hacer en nuestras vidas. Somos nosotros todos, estamos clavados en la misma cruz. Estamos clavados como una iglesia. El Señor no nos mandó a ser cristianos individuales. No nos mandó a estar solos en el desierto, perdidos y aislados. Nos mandó a traer a la misma iglesia para que todos podamos estar aquí, para que podamos orar unos por los otros, para que podamos juntos ayunar, para que podamos juntos participar del culto de nuestro Señor, para que juntos oigamos la voz de Dios. Porque, hermanos, esto es la parte vital. Oír la voz de Dios no es la excepción para los cristianos. No lo puede ser. Si tú te has preguntado, ¿qué significa eso? ¿Qué significa oír la voz de Dios? ¿Qué significa que esto pase? ¿Cómo se sentirá? Yo te digo que ciertamente Dios te ha hablado. Ciertamente, si tú le has clamado, le has pedido, Él ha respondido tu clamor y te ha hablado. Pero si has escuchado es otra cosa. Y si lo has confirmado es otra cosa aún.
Hemos sido llamados a confirmar también, a poder oír, pero poder orar y pedirle al Señor, Señor, te oí bien. Y tal vez puedes decir, y puedes hacerlo solo, y buscar a Dios, y buscarlo, y orar, y orar, y orar, y pedirle confirmación, y que el Señor te repita una, y otra, y otra, y otra vez la misma cosa. O podés hacer a lo que esto de que se nos está llamando a hacer, que es buscar a tus hermanos en la fe. Miren, encuentren a la persona que está a la par y díganle, hola hermano. No se vale si es tu hermano, vamos, trampa. Ok, y ahora la pregunta importante, ¿te lo creíste? ¿Te lo creíste? ¿Es tu hermano en Cristo o no? Es mi hermano en Cristo. Significa que yo debería poder confiar en Él. ¿Cómo yo confiaría con mi hermano? Debería poder abrir mi corazón y decir, Dios, yo tengo problemas y necesito ayuda. Entonces, hermanos, oren por mí. Ayúdenme. Estén conmigo. Juntos ayunemos. Juntos busquemos la voz de nuestro Señor. Amén. Amén. ¿No lo creemos? Amén. Si esta es la iglesia de los cristianos, esto es lo que hacemos. Esto no es una cosa bonita, sí, qué bonito, démosle, ¿verdad? Oremos juntos. No, esto es lo que hacemos, esta es nuestra vida. Esto debería ser nuestro pan diario, por decir, tomando ahí prestado. Pero hermanos, miren, ¿saben qué? Yo sé, porque a mí me pasa también. Solo soy humano, hermanos, solo soy humano. De que a veces oímos la prédica, oímos la palabra, oímos la lectura bíblica y en la prédica estamos como, sí, ¿verdad? Amén. Y después nos vamos a almorzar y nos preguntan después del almuerzo y no nos recordamos de nada. Nos toma ahí un tiempo como, sí, yo me recuerdo de que fue algo en Hebreos. ¿Y qué si era Hechos? Entonces, hermanos, los invito a Santiago 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenlo a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no se olvida lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Hermanos, hoy no se nos queda aquí nuestra práctica del culto al Señor. Hoy lo que vamos a hacer va a ser algo diferente. Hoy, siendo ya el final del principio de año, ¿verdad? No estamos en el primer domingo de enero, sino que en el último. Hoy los motivo a pensar en qué, ¿cómo se dice?, propósitos tienen para este año. ¿Todos hicieron su lista de propósitos de año nuevo? ¿Alguien? ¿Solo yo? ¿Sí? Algunos más que otros. Hermanos, les invito ahorita. Consideren por 30 segundos qué motivos tienen para este año, qué metas quisieran lograr. Hay muchos de que quieren sanidad. Hay muchos que quieren libertad financiera. Hay muchos que quieren, ¿verdad?, sanar sus relaciones con su familia. Hay muchos que quieren poder acercarse más al Señor. ¿Ya todos tienen más de algún motivo? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar en nuestras manos esto de que se nos está diciendo en Santiago. No ser solo oidores, pero ser hacedores de la palabra. Y la palabra nos dice, juntos oraron, juntos buscaron al Señor, juntos confirmaron la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los invito a pararse y encontrar alrededor de ustedes unas 2, 3 personas. Y juntos vamos a oír, vamos a orar y vamos a estar buscando lo que el Señor diga para nuestras vidas. Si estás solo, acércate a un grupo. Mira, aquí todos somos hermanos, ya lo dijimos, ¿verdad? Deberías poder acercarte
a tus hermanos y decir: hermano, yo tengo una necesidad financiera y este año le quiero pedir a Dios que me saque de ahí. Yo necesito sanidad y le tengo que pedir a Dios que me sane. Yo tengo necesidad de una nueva vida y le tengo que pedir a Dios. Hermanos, vamos a orar juntos, y si el Señor te habla, si te cambia algo en el corazón, si te carga algo en el corazón por alguien más, impone manos y díselo. Amén. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, porque tu Espíritu ha inundado nuestras vidas el día de hoy, Señor. Dios, gracias, porque tú nos llenas, nos hablas y confirmas tu palabra a través de nuestros hermanos. Gracias, Dios, porque tú nos has puesto en esta iglesia, oh Señor, el día de hoy, para poder juntos, unidos, encontrarte, oh Señor. Porque tú no nos quieres, Señor, en problemas o en problemados. Tú quieres, Señor, que caminemos en tus perfectos planes, en tu perfecta voluntad. Y hoy, Señor, te pido que reveles esta voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy continuamos y vamos a salir de aquí. Les invito, no permitan que esta lectura de la palabra, que lo que hemos encontrado hoy, que lo que se ha predicado, se pierda como alguien de que se vio a sí mismo en el espejo y luego se le olvidó cómo se ve, sino que podamos realmente reflejarlo en nuestras vidas y actuar a través de estas palabras. Porque Dios no creó a los cristianos aislados, nos creó en una iglesia. Amén. Amén. Hermanos, terminamos ahora con la bendición pastoral. Les invito a levantar sus manos. Dios te bendiga, te guarde, resplandezca su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Dios Todopoderoso y más que suficiente te lleve por esta semana, te llene, te hable. Que el Espíritu Santo esté donde sea que tú estés y que tú puedas compartir sus palabras y la confirmación de aquello de que ha sido revelado a ti a través de tus hermanos en la fe, a través del ayuno, la oración y la confirmación de las palabras del Espíritu Santo. Amén y amén.